Una fe persistente. Continuamos con nuestra invitada el día de hoy en nuestros devocionales sobre la fe, rasgo, característica del fruto del Espíritu Santo en cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor. Y estamos hablando precisamente que esa fe se desarrolla a través de la palabra, del oír la palabra, pero no nada más es el oír, sino ponerla en práctica. Y la palabra dice que orar sin cesar. Orar sin cesar, la palabra nos alimenta, la palabra nos guía, la palabra nos ilumina y nos lleva incluso a ser obedientes en todo aquello que la palabra nos dice, ¿no? Ser constantes en la oración, dice la Biblia. Constantes en la oración, sufridos en la tribulación. Pasaste tiempos muy difíciles. El día de ayer Marely habló acerca de su cáncer de mama y cómo ella se embaraza durante el diagnóstico del cáncer de mama y bueno, su tiempo, el tiempo fue un tiempo tan difícil, pero su fe trajo vida. Y tiene un hijito de 4 años que es maravillosamente increíble, inquieto, yo lo conozco, y maravilloso. Y bueno, hoy quiero tocar la parábola de la viuda persistente. Está en Lucas capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8, y dice la palabra de Dios que Jesús está contando una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre ellos debían orar y nunca darse por vencidos. Nunca darse por vencidos, porque y eso tiene que ver con nuestra fidelidad también a Dios, porque cuando estamos desesperados podemos buscar otras alternativas. Así es. Y buscar otras cosas, ¿no? Y otra gente dice que a Dios no le agrada. Y la Biblia, Jesús empieza a hablar de una mujer que constantemente iba con un juez de la ciudad y que ella no tenía temor de acercarse una y otra vez, tenía un conflicto con ciertos enemigos y durante un tiempo el juez, la verdad, no le había hecho absolutamente nada de caso. Pero su persistencia hizo que esta mujer sensibilizara a este juez injusto que no era temeroso de Dios. Y Jesús entonces les dice a sus discípulos, porque les está enseñando acerca de la persistencia en la oración, y se aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama? Esta palabra, clama a él día y noche. La fe no nada más es un acto de creencia, sino es un acto de obediencia. Y como tercero, es un acto de persistencia. Constantes en la oración, sufridos en la tribulación. Persistentemente una y otra vez. Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Porque ante todo lo que estamos viendo hay desánimo, alejamiento de Dios. La Biblia dice que el amor de muchos se ha enfriado, y lo estamos viendo, mucha gente se ha alejado de Dios. Pero tú no. Me encanta, Marely, te acercaste a Dios, usó una andadera, después un bastón, y nuestro auditorio en la congregación es planta alta, no tenemos escaleras eléctricas, ni elevador, ni nada por el estilo, y tú venías, y eras fiel. Las reuniones de oración que tenemos aquí, que son somos muy intencionales en venir y orar cada último viernes de cada mes, nunca faltabas. O sea, a no ser que estuvieras en una situación tan difícil, pero yo te veía, o sea, demacrada, con todos estos síntomas que hay, ¿verdad? Sí. Pero a pesar de que, o sea, ustedes la pueden ver, es una mujer hermosa por dentro y hermosa por fuera. Gracias. Pasas la primera etapa, nace tu bebé. Sí.
y tú feliz y contenta, cuidando, pero seguías con esta situación. Parecía que todo estaba bien. Sí, Y en control. Parecía que todo estaba en control. Y viene una siguiente etapa. Sí, empiezo a sentir molestias en la columna. Me costaba trabajo levantarme, moverme de un lado a otro. Y los doctores me dijeron, ¿sabes qué? Hay metástasis en la columna. Es decir, que el cáncer se había extendido a los huesos, prácticamente. Entonces, pues, otra vez fue como que la batalla, ¿no? Decir, Dios, ¿ahora qué sigue, no? Y fue un momento difícil porque yo estaba teniendo dolores muy fuertes en mi columna. Estaba acostada en mi cama, no me podía mover. Y mi esposo casi volviéndose loco en casa con los pequeños y atendiéndome a mí, pero aún en ese tiempo otra vez fue como seguir buscando de Dios, ¿no? Y saber qué es lo que primero, pues, sentir su presencia, su paz, aún en medio de esa tormenta. Yo supongo que hubo momentos de desesperación y de desánimo y todo eso, pero yo que mi esposa estuvo mucho más cerca como mujer de ti, y yo me enteraba, orábamos por ti, ahora sí que por ti oramos hasta por la sopa, ¿verdad? Cada que comíamos, y por Vareli, en la iglesia estuviste todas las listas de oración, la oración fue parte importante, pero algo muy importante que yo veo en tu vida es que, obvio ha de haber habido desánimo y todo, pero nunca hubo que dijiste ya o hasta cuándo, porque pues ya todo está bien y de repente ¡pum! Viene este siguiente diagnóstico. Así es, sí hubo el desánimo, ¿no? Porque quería ver yo una respuesta en ese momento, ¿no? De sentirme bien, ¿no? De que todo el problema que se estaba dando se resolviera, ¿no? Sin embargo, Dios iba poniendo también los medios. Yo empecé a ver el amor de Dios, aún en medio de esa tormenta, aún en medio de cuando sentía dolor. Alguien tocaba mi puerta y una amiguita me dijo, vine, llegaba a casa y entonces me dijo, te traje una fisioterapia fisioterapeuta le llaman, para que no sintiera dolor. Empecé a ver como que esas muestras de amor por parte de la congregación, ¿no? De la iglesia. La fidelidad de Dios. Viendo el amor de Dios a través de ellos y ver cómo Dios iba poniendo los medios. Y eso te animaba. Y eso me levantaba, o me mandaban un mensajito, Mare, estoy orando por ti, o me mandaban alguna palabra. Y entonces eso fortalecía mi fe, ¿no? Y decía, ok, Dios, estás conmigo, ¿no? Aún en medio de este valle, de esta tormenta, tú estás conmigo y no me estás soltando. Y por eso es que me mantenía creyendo, ¿no? Sabiendo que Dios es fiel. Que Dios es fiel, pero fuiste persistente. Sí, procurábamos estar en familia buscando de Dios, orando, buscando su presencia, ¿no? Aunque quizás había momentos donde solamente adorábamos a Dios, a veces orábamos, ¿no? En el espíritu, a veces leer una palabra, ¿no? ¿Cuál fue el diagnóstico de la metástasis? ¿Qué te decían? Simplemente que se había ido a las vértebras, L3, L5, así fue como me comentaron los doctores, y entonces eso iba a impedir que yo caminara, que iba a requerir una operación, incluso me dijeron eso. Pero no ha sido necesaria una operación para que yo volviese a caminar. Cuando me dicen ese diagnóstico de una metástasis, me dicen tienes que volver a retomar quimioterapia, radioterapia, ¿no? Y pues fue otra vez de hecho mi familia y yo nos tuvimos que parecíamos que nos estábamos mudando de casa, ¿no? Estábamos en casa de mis suegros, casa de mis papás, porque
En su momento yo no me podía mover, no podía tener mis hijos tenían que ir a la escuela, ¿no? Pero aún en medio de eso parecía que era caos, Dios tomó control y Él puso todos los medios para que yo pudiera venir por mis hijos, poder asistir a la congregación. Y sí, antes de despedirnos, Jesús les dice a sus discípulos, dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, está hablando de una promesa cumplida. Y está diciendo, yo cumplo mis promesas. Dice, si esta mujer con un juez desleal, este hombre le cumplió su promesa, cuanto más yo, que soy un juez justo y verdadero. sí, Pero esta mujer tuvo que insistir. Y quiero cerrar en este momento. La naturaleza de nuestra fe tiene que ser una fe fiel y leal a Dios. Y que esperando que las promesas de Dios sobre nuestras vidas sean en el sí y amén. Y que cuando Él venga pueda encontrar o hallar fe en la tierra. Hallar fe en la tierra. Porque si algo se está perdiendo en nuestro mundo entero es esa fe. La fe que transforma, la fe que cambia, la fe que construye. Marely, muchas gracias por infundirnos fe a todos los que hoy estamos aquí. Gracias. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.